Bueno, vamos a empezar nombrando nuestros objetivos, que son reconocer los tipos de bombas existentes según sus parámetros y especificaciones. También describir y entender cómo funcionan las leyes de afinidad de bombas centrífugas. Y asimismo analizar y solucionar un caso real de nuestro entorno próximo, en este caso la ciudad de Arequipa. Ahora pasamos con una pequeña introducción. Una bomba se encarga de introducir energía a un fluido, como cuando queremos llevar fluido a una altura considerable, como en el caso de un edificio. Esta bomba se encarga de impulsarlo a través de un sistema de tuberías. Nosotros, al determinar la energía agregada por la bomba, la podemos determinar como HA, y esta se da al despejar la ecuación general de la energía. Existen diferentes tipos de bomba, y las podemos clasificar en bombas de desplazamiento positivo y bombas cinéticas. Vamos a empezar hablando de las bombas de desplazamiento positivo. Estas bombas entregan una cantidad fija de fluido por cada revolución del eje impulsor. La mayor parte de estas bombas están diseñadas de tal forma que tienen un amplio rango de viscosidades y pueden trabajar a altas presiones. La bomba de engranajes. En esta bomba el fluido pasa a través de los engranajes. Uno de los engranes es el que produce la energía, llamado engranaje impulsor, y el otro sería el engranaje conducido libre. Se utiliza para transportar potencia por medio de fluidos y para el suministro de lubricantes en una maquinaria que sufre fricción en su funcionamiento. Con unidades de tamaño diferente, es posible tener fluidos volumétricos de 1 a 50 galones por minuto. La bomba de pistón. La desventaja de estas bombas es que solo son capaces de manejar fluidos con baja viscosidad. Se aplican mayormente en industrias alimentarias y de medio ambiente. Los pistones llevan el fluido de forma alterna y lo fuerzan a salir por las válvulas de descarga. La bomba de tornillo. Esta bomba, a diferencia de las anteriores, no entrega un flujo pulsante, sino que este es continuo. Tiene alta capacidad de presión, operación silenciosa y tiene un alto rango de viscosidades. La bomba de aspas. Tiene un rotor excéntrico que contiene la composición radial de las aspas. Estos succionan e impulsan el fluido. Se aplican comúnmente en compresoras de aire. Son capaces de entregar desde 0 hasta el flujo volumétrico máximo, y las capacidades comunes de presión van desde 2000 a 4000 psi. La bomba de cavidad progresiva. Es parecida a la de tornillo, pero este transporta el fluido con más cuidado. Se aplican en niveles bajos de cizallamiento, por lo que se usan normalmente en mover materiales viscosos que puedan dañarse con otros materiales. Las capacidades de flujo llegan a ser hasta 1860 galones por minuto, y la capacidad de presión alcanza hasta 900 psi. Este tipo de bomba maneja gran variedad de fluidos. La bomba del lóbulo. Es similar a la de engranaje, pero no tiene tantas pulsaciones. Es utilizado para transportar salidas, sólidos y lodos, pero tiene la desventaja del desgaste potencial de los engranes. La bomba de pistón para transferencia de fluidos. Este tipo de bomba produce mayor caudal que potencia. Esto quiere decir que suelen tener una capacidad de flujo mayor y operan a presiones más bajas. La bomba de diafragma. Se utiliza en construcción, como cuando se bombea el concreto, o en minería o procesamientos de alimentos, entre otros. Este tipo de bomba, el diafragma está en contacto con el fluido, donde se elimina la contaminación provocada por los elementos de operación. Y por último tendríamos la bomba peristáltica. Por lo general son pequeñas. El fluido es contenido dentro de un tubo flexible. El rotor, con un número de radios, comprimen este tubo. Esta bomba es usada para bombear fluidos estériles, en otros casos productos tóxicos, y se usan para dosificar químicos. Bueno, y continuando con las bombas cinéticas, tenemos la bomba de chorro. La bomba de chorro funciona por lo general por tener una ingesta. Por lo general la tiene en la parte inferior del casco, que permite que el agua pase por debajo de la embarcación de los motores. También tenemos la bomba sumergible. Es una bomba que puede ser totalmente sumergida en agua.
el motor se cierra herméticamente y se acopla con el cuerpo de la bomba. Una bomba sumergible empuja el agua a la superficie, convirtiendo la bomba rotatoria en energía cinética y la energía de presión. También tenemos la bomba centrífuga. ¿Cómo funciona esta bomba? Para hacer funcionar una bomba centrífuga existen los siguientes pasos. Primero, el fluido entra por el centro del rodete o el impulsor de la máquina. Después, debido a la fuerza centrífuga que produce la bomba, el fluido es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba. También tenemos la bomba de autoarranque, donde cierta cantidad de agua se bombea y se vuelve a circular, con el objeto de mantener la acción de bombeo, de modo simultáneo. El aire sale por el puerto de descarga y el proceso continúa hasta que se establece el flujo de líquido solamente. También tenemos la bomba vertical de turbina. El impulsor inferior lleva fluido a la boquilla de succión y lo mueve hacia arriba al impulsor siguiente. Cada etapa incrementa la capacidad de carga de la bomba. Los impulsores se mueven por medio de un eje conectado a un motor eléctrico que se halla sobre la unidad. Y la bomba centrífuga de molino. Esta bomba se halla adjunto al eje impulsor de la entrada de la bomba, de modo que reduce el tamaño de los sólidos antes que pasen al impulsor y vayan al tubo de descarga para su disposición final. Proseguimos con los datos de los fabricantes de bombas centrífugas. Para esto tenemos que saber cuál es la nomenclatura. La nomenclatura en este caso vamos a tomar la de 2x3-10. 2 sería el tamaño de la conexión de descarga, 3 el tamaño de la conexión de succión y 10 es el tamaño del impulsor más grande. En este caso podemos ver el más grande, que sería la curva de arriba, y el más pequeño, la curva de abajo. El efecto del tamaño del impulsor. El efecto del tamaño del impulsor está dado por el de 10 pulgadas y el de 6. En el de 10 vemos que tenemos una carga máxima de 450 para 0 de presión. En cambio, para 6 pulgadas tenemos una caudal de 0 y una carga de 150. Luego podemos ver los efectos de la velocidad. La velocidad aquí disminuye el caudal máximo que se puede tener. En este caso tendríamos de 250, en cambio en el de mayor velocidad teníamos de 425. Luego tenemos la potencia requerida. La potencia requerida siempre va a ser una curva discontinua que va a estar atravesando las líneas de tamaño del diámetro del impulsor. Esto nos va a dar la potencia en caballos de fuerza. Luego tenemos la eficiencia. La eficiencia son curvas, son isoeficiencias, porque estas están delimitadas por unos estándares, los cuales son estos, teniendo aquí una eficiencia máxima del 57%. La carga de succión neta positiva que se requiere, o sea, la requerida, R. Aquí tenemos unas líneas que están atravesando todas las curvas del diámetro del impulsor, y en este caso tenemos un mínimo de 4.5 y un máximo de 12. Luego tenemos la gráfica de rendimiento compuesto, que esta sería una gráfica que contiene todas las demás, todas las anteriores, todas las curvas y líneas que tenemos. Esto ya es para un cálculo más rápido. Luego tenemos la carga de succión neta positiva. Para esto necesitamos entender qué es la cavitación. La cavitación es la formación de burbujas en el impulsor, las cuales van a ser dirigidas a la zona de mayor presión mediante el impulsor. Cuando llegue a los álabes, estas burbujas implosionarían, haciendo que el impulsor se vea dañado, como es este caso, haciendo que exista un ruido dentro de la bomba similar al de una mezcladora de cemento. Luego tenemos la presión del vapor. La presión del vapor está configurada con unos números que son la presión mínima para que un fluido se convierta en vapor. Esta presión va a generar la cavitación, ya que si es que tenemos un NPSH-R disponible menor que el NPSH requerido, vamos a tener este problema, que nuestro fluido se va a volver un vapor y vamos a tener cavitación. Para hallar esta carga, necesitamos primero la presión del vapor absoluta y su peso específico. Mediante esta fórmula los dividimos y tenemos la carga de presión. Esta carga de presión nos va a ser más útil a la hora de hallar el NPSH disponible, ya que nos lo da en metros o pies, dependiendo del caso.
Esta sería la curva que mantendríamos dependiendo de la temperatura y la presión. Luego tenemos el NPSH disponible. Este se puede calcular con esta fórmula. Necesitaríamos primero la carga de presión estática, la cual vas a tener con una presión estática dividida entre el peso específico. Después tenemos un más menos HS. El HS es la diferencia de la elevación, es la diferencia que hay entre el tanque y la bomba. Si la bomba está abajo del depósito, como es este primer caso, tenemos que el HS es positivo. En el otro caso sería el HS negativo, cuando la bomba está arriba y el tanque está abajo. Después tenemos que quitarle el HF. En el caso que nosotros hemos hecho antes era HL, pues lo mismo, es la pérdida de carga en las tuberías de succión debido a la fricción y pérdidas menores. Después tenemos que restarle el HVP, que sería la carga de presión de vapor del líquido, la que ya habíamos calculado anteriormente en metros o pies. Hay detalles, como ya vimos antes, hay detalles que tenemos que ver para el HS, por lo menos. Cuando era el tanque arriba y la bomba abajo, esta diferencia de HS era positiva, en el caso contrario era HS negativo. Después detalles en la línea de descarga. Para esto es preferible que la línea de descarga tenga los menos componentes posibles para que haya un mejor funcionamiento, siendo una corta y directa. Luego tenemos una selección de la bomba y punto de operación. Esto está dado por unas curvas A y curva B, dependiendo de la estrangulación que tenga el caudal, que tenga el fluido, generando caudales diferentes. Como vemos aquí, tenemos una curva A y una curva B. Para esto tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que la realidad quisiera enviar un fluido volumétrico más bajo, un caudal 2. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos que las válvulas de estrangulamiento cerradas sean cerradas de forma parcial para tener esta curva B. Y luego tendremos la curva A del sistema, donde todas las válvulas están abiertas. Esta ya sería la curva del diámetro del impulsor. Buenas, continuando con la explicación de mi compañero, procederemos a poner en práctica nuestros conocimientos aprendidos en esta unidad con un problema propuesto como equipo. Listo, comencemos. Este problema es de acá del Hospital General y nos indica o nos pide encontrar la eficiencia, la potencia y la carga total que existe en la gráfica que se visualiza. Los datos que obtenemos son los siguientes. El agua a 60 grados Fahrenheit, podemos determinar su viscosidad cinemática como su peso específico, la longitud en la línea de descarga y en la línea de succión. Como es acero, nuestra tubería, podemos determinar su coeficiente de resistencia buscando en los apéndices y es igual a 1.51 por 10 elevado a la menos 4 pies. Con ayuda de la gráfica que nos indica, buscaremos en la cédula 40, encontrando los diámetros interiores nominales de nuestra tubería en la succión, como son la descarga y la succión. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos los diámetros nominales. Con los datos necesarios, procederemos a solucionar el problema. Debemos trabajar con unidades consistentes. Todas las unidades deben ser la misma. Vamos a trabajar con unidades iguales. Convertiremos PSI, como sabemos que es libra pulgada, lo convertiremos en libra pie con una simple multiplicación. Con este valor hallaremos la altura estática, que es igual a la presión 2 menos la presión 1, ¿sí? Sobre el peso específico, sumado por la diferencia de ambas alturas. Obtenemos que la altura estática es 160.77 pies. Seguidamente construiremos la curva de nuestro sistema. Para ello necesitamos HDT, que es la suma de la altura estática y las pérdidas, que viene siendo por fricción, localizada por succión, fricción en la descarga y localizada en la descarga. Sabemos que FS viene siendo el factor de fricción, y si está sobre S significa que va a ser sobre la línea de succión, y si está sobre D, sub D es la línea de descarga. También podemos ver la longitud en la succión como la de descarga, el diámetro de succión como el diámetro de descarga, ¿sí?
El K viene siendo el coeficiente de resistencia, como ya sabemos. Muy bien. Como el problema es cambiante, el caudal va a aumentar progresivamente. De 5 en 5 nos vamos a ayudar del software Excel y para resolverlo más rápidamente. Lo primero que haremos será colocar en una tabla los datos fijos de nuestro problema, como son la altura estática del sistema, el coeficiente de resistencia del acero, el coeficiente de resistencia en ambas líneas de succión y descarga, los diámetros y longitudes, la viscosidad cinemática y el peso específico. Sí, y no nos olvidemos de la gravedad en las unidades de pies cuadrados sobre segundo. Muy bien, para determinar el coeficiente de resistencia debemos visualizar nuestra gráfica y determinamos que en la entrada o succión y la válvula abierta su coeficiente será de 1.2, ¿sí? En esta zona de acá, aquí y aquí. Obtenemos que la suma de ambos va a ser 1.2 y en la zona de salida o descarga es 1 y como vemos acá hay dos codos, va a ser 2 veces 0.9, una válvula de mariposa que es alrededor de 0.2 y la válvula de retención que es 2. Resulta que el coeficiente de resistencia total de descarga es de 5. ¿Sí? Ahora bien, para armar la tabla nos ayudaremos de las siguientes fórmulas e igualdades. Listo. Con ayuda del Excel nos resulta fácil al reemplazar la fórmula en 1 y arrastrarlo hasta completar todos los caudales que pide el problema, ¿sí? De 0 de caudal hasta 225. Reemplazamos las fórmulas acá para hallar la velocidad, el número de Reynolds, como han visto las fórmulas anteriormente, y solo vamos a arrastrar, escribir la fórmula, la arrastramos y lo completamos totalmente en nuestra tabla. Sí. ¿Y con qué fin hacemos esta tabla de HDT? Para obtener una gráfica del incremento de la pérdida con respecto al caudal. Podemos concluir que a nuestro sistema, a más caudal lo otorguemos, respectivamente aumentará la pérdida. Continuando con el ejercicio y resolverlo a su totalidad, encontrar su eficiencia, potencia para accionar la bomba y su NPCH, es decir, su valor límite requerido, sabiendo que este es igual a la carga generada por la presión absoluta más la carga estática de succión menos la pérdida por fricción y accesorios y la carga de vapor. Vamos a resolver. Convertiremos la presión absoluta y su peso específico a la carga generada por la presión absoluta. Como el problema ya nos indica que es 14.7 PSI, lo vamos a convertir a la carga generada por la presión absoluta. Seguidamente, la carga estática por succión es 8 pies por la altura del tanque de agua, como vemos en nuestra gráfica. Las pérdidas generadas en la fricción y accesorio los obtenemos reemplazando en nuestra tabla 229 de caudal, ubicando los datos en amarillo. La suma de ambos resultará 1.47 pies. La carga de vapor al estar tabulada con el agua a 60 grados Fahrenheit, ¿sí?, la buscamos en una cédula y resulta que es 0.5917 pies. Reemplazamos los datos y obtenemos que el valor límite requerido es de 39.84 pies, con un caudal de 229 galones por minuto, así como podemos observar. Y listo, seguimos. Finalmente, con ayuda del gráfico de la bomba de 2x3 menos 10 con 3500 de RPM determinamos con 229 de caudal que NPCH sub R es aproximadamente de 8.8 pies, como acá donde intersecta la línea 8.8K. Listo, muy bien. Ahora bien, nuestra fórmula indica que para saber que la bomba cumple con los requisitos del problema, lo multiplicaremos por 1.1 por 8.8 y obtenemos 9.68 pies. En conclusión, el disponible es de 39.84 y el que requiere el problema o nosotros es de 9.68 pies. Es una buena elección de bomba, es claramente. Para determinar la potencia y eficiencia, observamos nuestra gráfica donde intersectan las líneas. ¿Sí? Acá ven la línea dorada donde intersecta la línea azul, la línea roja y la línea verde.
¿sí? Vamos a usar el diámetro de impulsor de 10 pulgadas. Resultando una eficiencia de 58.5%, la eficiencia y la potencia que puede alcanzar es de 38 hps alrededor y una carga total de 400 pies. ¿Sí? Aquí podemos observarlo. Muy bien, podremos solucionar el problema del hospital con estos simples cálculos, ¿sí? Gracias al curso. Eso sería todo con respecto al problema propuesto.